Hablamos también, seguimos hablando de los estrenos de la televisión pública. Ayer hablamos del primero de los documentales de la serie 30 años de democracia. Hablamos de aquellos libros libros infantiles que en la época de la dictadura fueron prohibidos de manera absurda. En muchísimos casos, en todos los casos quiero decir, pero algunas que son absolutamente inentendibles. Y continuamos hablando de los documentales que se siguen dando en la televisión pública y vamos a hablar de Fotos de la Memoria, y para eso están aquí con nosotros Pablo Lecaros, que es el director, bienvenido, gracias por estar aquí, y Bárbara García Castro, que es la guionista, ¿no?, del documental. Bienvenidos, gracias por estar aquí. Cuando yo leo lo que habla la película y habla de estas fotos, ahora ustedes me van a contar bien la historia, pienso en cómo las fotos son, la historia se reconstruye a partir de lo que se encuentra, y a partir de lo que se encuentra es como un trabajo antropológico, ¿no? Como de cualquier cosa podemos sacar información, y de esto habla la película, ¿no? De las fotos que Víctor sacó durante su cautiverio, ¿no? Sí, Fotos de la Memoria lo que hace es un retrato en primera persona de Víctor Basterra, que es un sobreviviente en la ESMA, y cómo los represores lo mantuvieron ahí. Una mala palabra es trabajar, porque trabajar se asocia a que recibe dinero. Entonces, como lo tuvieron los represores ahí, fue como mano de obra esclava. Explotado, lo tuvieron como mano de obra esclava, trabajando en el laboratorio fotográfico. Y él de alguna u otra forma pudo, en estas salidas esporádicas que tuvo de la ESMA, pudo rescatar esos negativos que fueron prueba fundamental para la justicia en el juicio de las juntas en el año 85, y atraviesan los 30 años hasta los juicios de ahora. O sea, la mayoría de los represores, cómo se identificaron, fueron gracias a esas fotografías. Esas fotografías que Víctor pudo sacar sirvieron como testimonio importante para los juicios, para la mega causa ESMA, que está en este minuto. Absolutamente. ¿Vemos el tráiler? Sí, ¿Puede ser? Sí, claro, tenemos Adelante. un avance. Lo podemos compartir. Inventar combinaciones. Relacionar objetos, ideas, tiempo. Es encontrar el momento adecuado para hacerlo. Es saber elegir el detalle. La luz cambia. Ya es tarde. Y a veces sacar una foto es jugarse la vida. Películas, rastros de rasgos, sombras y luces, la escala de grises, el negro infinito, agujero, el brillo del blanco, la luz. Bueno, realmente imágenes, silencios, sonidos muy fuertes. Pensaba, Bárbara, que tu trabajo, ¿no?, del guión, digo, ¿cómo haces para contar esto que es tan fuerte, sin que se cuenta de alguna manera solo, porque tiene una potencia de relato, de historia que nos cruza y nos atraviesa a todos, sin invadir todo eso, ¿no? Sí, la verdad que se hizo difícil de a ratos, pero al tenerlo a Víctor tan presente y tan cerca nuestro, facilitó bastante el trabajo. Como él dice en un momento que escuchaba recién, y cada vez que lo escucho lo pienso tanto, eso que dice, y a veces sacar una foto es jugarse la vida, ¿no? Y Víctor se la jugó cientos de veces a la vida, porque al haberlo mantenido, o sea, él sobrevive porque lo utilizan por su conocimiento de obrero gráfico como fotógrafo. Entonces, él lo hacen sacar de fotos a los represores justamente para falsificar la documentación que necesitaban para los allanamientos y mantener este anonimato, ¿no?, esta clandestinidad. Entonces, Víctor, de esas fotos, de 4 fotos que él sacaba una quinta que la escondía en él, ¿no? Y así años, él estuvo 4 años y medio
Impresionante. ahí, o sea, secuestrado. Entonces, cada vez que eso nos impresionaba mucho, cada vez que él nos contaba, porque además él tiene una forma, al haberlo vivido y haber sido el protagonista de eso, porque además siendo un tipo normal, ¿viste? Un tipo común y corriente, como él dice, porque me dice, él siempre dice que si hubiese sido un héroe quizás hubiese sido más fácil, ¿no? Pero él era como un hombre común frente a una situación tan límite que lo llevó a un hecho extraordinario. Todos son hombres este. comunes hasta que hacen algo extraordinario. Exactamente. Eso esto lo convierte fuera. Claro, lo convirtió en una suerte de héroe. Claro. Si Como querés. decía recién, ¿no? Creo que la historia se va construyendo con lo que encontramos, con retazos, con una idea, con un recuerdo, con un aroma, con un sonido. ¿Con qué otro, de qué otro modo o a partir de qué otros hallazgos fueron construyendo ustedes la historia de Fotos de la Memoria? ¿Solamente con las fotografías de él? Principalmente... Y perdón, imagino que la narración es él hablando todo el tiempo. Sí, la intención siempre de una propuesta narrativa y cómo poder abordar esto era que Víctor nos contara la historia con su propia voz. Se quiso hacer, o sea, no ponerlo con una constante imagen, sino que en un sonido sincrónico, que fuera sincrónico. O sea, básicamente que los espacios por donde transcurre el documental se fueran contando fotográficamente. Nosotros intentamos de alguna otra forma, como estábamos contando Fotos de la Memoria, utilizar como ese tipo de estética. Y con la voz en off de Víctor Basterra, que va constantemente narrando a lo largo de todo el recorrido del documental, de los 26 minutos, de principio a fin, cuenta la historia. Las fotos sí fueron un puntapié fundamental, porque no podíamos, no podíamos pasar. Porque eso, además, eso es lo que lo salvó. Eso es lo que lo salvó, eso es lo que lo hizo que fuera indispensable para los represores ahí. Víctor también fue muy inteligente, porque jamás en el transcurso que estuvo en la ESMA no flaqueó. O sea, de alguna u otra forma siempre pudo salir adelante. Hay una frase que le hizo un compañero estando ahí, que es un desaparecido, que es Enrique Ardetti, que le dice: negros y zafás de esta, que no se la lleven de arriba. Y eso fue un gran disparador para él, como para poder tener la fortaleza y para tener la valentía y la inteligencia de cómo poder utilizar esas fotos. Perdón, el material fílmico no solo de militares, sino también de personas detenidas y desaparecidas, ¿no? Sí, él en un momento, esas fotos de los compañeros desaparecidos de él no las saca, sino que las encuentra en una bolsa y él ve eso y levantando un negativo se ve a sí mismo, o sea, fotografiado contra la pared blanca y a un montón de compañeros más de él secuestrados en el mismo momento. Entonces él, como puede, viendo, o sea, otra vez, arriesgando su vida, mete la mano así, se guarda en el bolsillo y se lleva. Y eso también, que lo hablan los mismos testimonios, o sea, sacó de ese agujero negro que era la ESMA, que era una cosa de silencio y clandestinidad, sacó a la luz incluso estos compañeros desaparecidos en la foto anterior a que desaparezcan. Este material, ¿él cómo lo esconde, digamos, y cómo sale luego de la ESMA? Él trabajaba, como en todo laboratorio fotográfico, está el papel fotosensible. O sea, se trabaja en un cuarto oscuro. Y en ese cuarto oscuro existían unas cajoneras. Entonces, él empieza a guardar esas fotografías, le hace a los represores, le tiene que hacer 4 fotografías. Y él hace una quinta copia. Esa quinta copia, él le entregaba los negativos, le entregaba esas fotografías para los documentos falsos y se quedaba con esa quinta copia. Y esa quinta copia la escondía en el papel fotosensible. Como los tipos sabían que era un papel bastante caro, cuando hacían la requisa jamás entraban a revisar esos cajones donde estaba el papel fotosensible. Y ahí fue guardando una a una la fotografía. ¿Víctor dónde está hoy? Víctor en este momento está en un foro internacional de derechos humanos en Brasilia. Es un tipo que siempre está viajando y contando su historia. Bueno, fundamental en el juicio de las juntas. Fundamental en el juicio de las juntas y como él dice... que se están sucediendo ahora también. Totalmente. Y como él dice, es importantísimo para la memoria. Claro, o sea, para la memoria, verdad y justicia, es fundamental su historia. Gracias a los dos. Hoy 22:50, ayer decíamos 22:30, creo que es 22:50, hoy por la televisión pública, Fotos de la Memoria, forma parte de estos 30 años. Te quiero hacer una acotación. Esto arrancó como un primer proyecto, un primer lanzamiento que nosotros tuvimos con Víctor Basterra.
hay una parte documental que es esta, que cuenta cierta parte de la historia. Nosotros venimos trabajando también paralelamente una ficción de cómo poder contar la historia de Víctor ya en una ficción, Ficcionada. Claro, su ficcionada historia de en un vida, largometraje. exactamente, en un largometraje. Interesantísimo y nos gustaría cuando esto avance, ojalá que sí, avance. Te traje unas copias Uy, muy amable, muchas gracias. del documental. Fotos de la Muchísimas memoria gracias, aquí para que lo y puedan esta ver. noche en la televisión pública se podrá ver esta segunda parte de todos estos documentales que tienen que ver con los 30 años de democracia que estamos celebrando, alimentando, defendiendo y, bueno, eso, defendiendo. Gracias. Gracias y felicitaciones por el trabajo, obviamente. Muchas gracias. Chicos.